Les saluda el diácono Óscar Lopera, hoy lunes 5 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy, fiesta de Santa Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a los hermanos y muchas veces nos hemos fallado a sí mismos. Es el momento de pedirle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos pues con un corazón contrito y humillado a ese Dios que es amor, que es misericordioso y que siempre está dispuesto a perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. El salmo es el 110 y respondemos: el Señor recuerda siempre su alianza. Y el evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos: el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 110 respondemos: el Señor recuerda siempre su alianza. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que lo aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro
el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita que llegó a aquel lugar, y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida de este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, si somos devotos de la coronilla de la Divina Misericordia, pues practiquemos la misericordia con quien está pasando momentos difíciles. Ahí podemos ver en este evangelio cómo un sacerdote, precisamente de los encargados de la fe del pueblo, de administrar los ritos, todo lo que se elaboraba, y un levita que era de la casta sacerdotal, no reconocieron en ese enfermo, aporreado, medio muerto, no reconocieron la presencia de Cristo. En cambio viene uno, samaritano, que no se podían ver con los judíos, y no le importó que fuera judío o lo que fuera. Lo que le importó era que era un ser humano, y lo curó. Y precisamente, mire qué hermosura de enseñanza. Pagó con su propio peculio lo de la posada, y le dijo: si gastas algo de más, a mi vuelta te lo cancelaré todo. Por eso el Señor le dice al maestro de la ley: pues ve y haz tú lo mismo. Aunque había respondido bien, pero él quería hacerse darle importancia a la pregunta. Y bueno, hoy conmemoramos a Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, el secretario de Jesús misericordioso, el profeta de nuestro tiempo, la gran mística, la maestra de la vida espiritual. Estos son los títulos que aparecen con mayor frecuencia en el nombre de Santa Faustina Kowalska, de la congregación de Nuestra Señora de la Merced. Es uno de los santos más famosos y queridos y los más grandes místicos de la historia de la Iglesia. El Santo Padre Juan Pablo II escribió que en la época de los grandes totalitarismos, Sor Faustina se convirtió en portavoz del mensaje que la única fuerza capaz de equilibrar su maldad es la verdad sobre la misericordia de Dios. Él llamó a su diario el Evangelio de la Misericordia, escrito en la perspectiva del siglo XX, que permitió a las personas sobrevivir a las experiencias extremadamente dolorosas de aquellos tiempos. Este mensaje, dijo el Santo Padre Benedicto XVI, es de hecho el mensaje principal de nuestro tiempo: la misericordia como poder de Dios, como límite de Dios al mal en todo el mundo. Santa Faustina nació en la aldea de Głogowicz, Suwałki, Warbay, Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada 2 días después con el nombre de Elena Kowalska en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron 8 hijos. Elena es la tercera, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. A muy temprana edad, Elena fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño
que ella tuvo a la edad de 5 años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a su familia: yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso. Muchas veces, aún antes de los 7 años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza. Oh, no, madre, Elena le contestaba, mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar. Elena tenía aproximadamente 9 años cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y de la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces se confesaba todas las semanas. Cada vez rogaba a sus padres perdón besándole las manos, siguiendo una costumbre polaca. Esto lo hacía a pesar de que sus hermanos y hermanas no la imitaban. En los últimos años de su vida aumentaron el sufrimiento interior, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que ató sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue interna en el hospital Prandik en Cracovia por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral tuvo lugar 2 días más tarde en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que aquel año fue el primer viernes de su mes. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad en Cracovia y luego, durante el proceso informativo, en 1966 fue trasladado a la capilla. En el año 1935 Santa Faustina le escribió a su director espiritual: llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda perecerá como si fuera una ruina completa, y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder. Quedará testimonio de la verdad. Ella, la obra, será un nuevo esplendor para la iglesia, aunque haya reposado en ella desde hace mucho tiempo. Diario 378. De hecho, esto sí sucedió el 6 de marzo de 1959. La Santa Sede, por información errónea que le fue presentada, prohibió la divulgación de imágenes y escritos que propagan la devoción a la Divina Misericordia, en la manera propuesta por Santa Faustina. Como resultado, pasaron casi 20 años de silencio total. Entonces, el 15 de abril de 1978, la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales previamente indisponibles, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción. El hombre primariamente responsable por la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina el 16 de octubre de 1978. El mismo cardenal Wojtyła fue elevado a la sede de San Pedro bajo el título de Papa Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1992 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992, una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa. Y el 18 de abril de 1993, el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar a la venerable sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska, beata. En 1997, el Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la beata Faustina en Polonia. Le llamó gran apóstol de la misericordia en nuestros días. El Papa dijo en su tumba: el mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido y en cierto sentido forma imagen de mi pontificado. El 10 de marzo del año 2000 se anunció la fecha para la canonización después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión. El milagro fue la curación del padre Pitel de una condición congénita del corazón después de las oraciones hechas por miembros de la congregación de su parroquia el día del aniversario de la muerte de Santa Faustina en octubre 5 de 1995.
La secretaria de la misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre el 30 de abril del año 2000. El Domingo de la Divina Misericordia es la primera santa que fue canonizada en el año jubilar, en el milenio. Al final de la canonización de Santa Faustina, el Santo Padre declaró el segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Misericordia Divina, estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. Santo Padre dijo: en todo el mundo el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Y después de su visita a Polonia en junio de 2002, para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo Sumo Pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Ahí tenemos, hermanos, la reflexión para este día, el Evangelio, pero sobre todo un breve resumen de lo que es Santa Faustina Kowalska. Y recordemos, si somos amigos de rezar la coronilla de la Divina Misericordia, convirtámonos en ejecutores de la misericordia de Dios, atendiendo al débil, atendiendo al enfermo, atendiendo al que no cuenta, porque es la única forma de vivir la verdadera misericordia. Y recordemos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el alma, la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo, en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Eso es una reflexión muy especial. Y después respondiendo a cada... Por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que realmente esta coronilla de la Divina Misericordia se convierta en nosotros en ejecutores, en amantes, en fervorosos ejecutores de la misericordia de Dios, atendiendo al débil, al enfermo, al sufriente, al agonizante. Porque es allí donde podemos verdaderamente mostrar como un testimonio vivo de que amamos la misericordia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.